Hola, buenas chicos. Bueno, aquí os grabo un vídeo sobre el efecto fotoeléctrico, la siguiente parte del tema de física cuántica, y es la parte principal de este tema, es de la parte que más problemas salen para selectividad, en los exámenes, todo, ¿vale? Entonces es importante que esto lo entendáis bien. Vale, lo primero, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Pues el efecto fotoeléctrico es un efecto que se da en ciertos metales que tienen la propiedad de que bajo ciertas condiciones, si da luz sobre el metal, del metal salen electrones. ¿Vale? ¿Cómo notamos que salen electrones? Pues colocando un dispositivo aquí, un amperímetro que mide el paso de la corriente. Si pasan electrones por aquí, se cierra el circuito, pasa la corriente y lo detecta el amperímetro. Que no hay luz, no pasa la corriente. Esto se conoce desde el siglo XIX, finales, y se utiliza pues, para puertas de apertura automática y otra serie de cuestiones. ¿Vale? Bueno, pero lo que nos interesa es la explicación de este efecto fotoeléctrico. Este era uno de los fenómenos, fue uno de los fenómenos que a finales del siglo XX, que a finales del siglo XX los físicos no eran capaces de explicar. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho lo que es, vale, dependiendo del tipo de metal que pongáis ahora aquí en el cátodo, pues tiene unas características, ¿vale? Vamos a ver qué características tiene. Características experimentales. Es decir, si yo en un laboratorio, si en un laboratorio cojo, esto representa una ampolla de vidrio porque esto para que los electrones se puedan mover libremente tiene que ser vacío. Entonces se hace una ampolla de vidrio donde se saca el aire. Vale, ¿qué características experimentales tiene el efecto fotoeléctrico? Si yo hago esto en el laboratorio, ¿qué descubro? Vale, para que lo veáis mejor tengo aquí una simulación de estas. Voy a apagar la bombillita. Aquí tenéis una lámpara, el cátodo, y aquí tenéis el sistema puesto, ¿vale? Para que lo veáis mejor, pues vais a poder ver los electrones saltando. Vale, vamos a ver. Lo primero, si yo enciendo la luz, esta bombilla de aquí, ¿veis? Esto representa la luz chocando contra el cátodo y aquí no pasa nada. Con esto controlo la frecuencia, el color de la luz. Fijaros que pues en los colores, por ejemplo, aquí estoy usando un cátodo de sodio, esto depende del metal que usemos, pero vamos, eh, hacia, la, hacia la izquierda disminuyo la longitud de onda, aumento la energía, hacia la derecha aumento la longitud de onda. Para longitudes de onda grandes no hay efecto fotoeléctrico, pero llega un momento, si me voy acercando al azul, a ver dónde, ahí, empiezan a saltar electrones, es decir, hay una frecuencia mínima para que pase el efecto fotoeléctrico y empiecen a saltar electrones. Cuanto más a la izquierda me muevo, más rápido saltan los electrones, más corriente tengo aquí abajo. ¿Vale? Vale, entonces la primera característica es que hay una frecuencia umbral, una frecuencia mínima para que los electrones salten y haya efecto fotoeléctrico. Entonces eso es lo primero que vamos a poner. La primera característica es que hay una frecuencia umbral. Perdonad la letra, pero es que escribir aquí es un poco complicado. Umbral, ¿vale? La vamos a llamar nu, la letra griega esta, sub 0. Esta frecuencia umbral es la frecuencia mínima que tiene que tener la luz para que haya efecto fotoeléctrico. Depende del metal, ¿vale? Para cada metal la frecuencia umbral es distinta. Eso es la primera característica del experimento. La segunda característica del experimento es qué sucede si yo aumento la intensidad de la luz. Fijaros, lo voy a dejar aquí. Si yo disminuyo la intensidad de la luz, ¿qué es lo que pasa? Los electrones siguen saltando con la misma velocidad, pero saltan menos. Si yo aumento la intensidad, saltan más electrones, pero más o menos con la misma velocidad. Para que veáis, os voy a mostrar solo los electrones más rápidos, para que veáis que todos van a la misma velocidad. La única diferencia es que saltan más o saltan menos. ¿Vale? Ahí salta uno de vez en cuando, si pongo la intensidad a tope, salta más. ¿De acuerdo? Pero todos con la misma velocidad. La intensidad no influye en la velocidad de los electrones, solo influye en el número de electrones. ¿Vale? Entonces, esa es la segunda característica. A mayor intensidad, de la luz, eso quiere decir que saltan
más electrones. ¿Vale? Pero no aumentan su velocidad con la misma velocidad. ¿Vale? Y la tercera característica tiene que ver con lo que se llama el potencial de frenado. Ahora lo vais a ver. Vale, vamos a suponer que tenemos efecto fotoeléctrico. Voy a poneros todos los electrones. Vale, y veis que aquí hay como una especie de pila, he representado una pila. Esto es para poder poner un potencial. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una corriente. Si yo quiero frenar esta corriente, tengo que aplicar una diferencia de potencial. Como estos son electrones, tendré que poner el polo positivo aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo hacia allá. Y fijaros que si yo voy aumentando el voltaje, los voltios de la pila, voy frenando los electrones hasta que llega un momento. A ver si lo consigo. Vale, le he puesto demasiada frecuencia, voy a ponerlo aquí. Vaya, lo estoy haciendo al revés. Ahí, perdón, lo estaba poniendo al revés. Ahora sí. ¿Veis? Este voltaje de la pila lo que hace es que este sea el polo positivo y para los electrones, repele los electrones, entonces los electrones no llegan y no hay corriente. ¿Vale? Si yo disminuyo este potencial, los electrones cada vez llegan más lejos, hasta que llega un momento que sí que llegan y hay corriente. ¿Vale? Este potencial que frena a los electrones, el potencial mínimo que es capaz de frenar los electrones, se llama potencial de frenado. Y otra vez depende de la intensidad. Fijaros que si yo aumento la intensidad, los electrones llegan. Y tengo que aumentar el potencial para frenarlos. ¿Vale? Y me pasa. Vale, este potencial más o menos lo sube. ¿Vale? Entonces, tercera característica. Para frenar a los electrones. Vale, perdón. Frenar a los electrones. Hay que aplicar un potencial de frenado. ¿Vale? Lo representamos con esta pila que hay aquí. Lo vamos a llamar VF, potencial de frenado, aunque hay quien lo llama VD, V0, vale. Este potencial depende de la frecuencia de la luz, ¿vale? Varía con la frecuencia de la luz. Cuanta mayor frecuencia, mayor potencial de frenado, ¿vale? Estas son las tres características principales del efecto fotoeléctrico. Vale. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver... ¿Qué ha pasado? Porque esto se ha venido para acá. Vale. Un momento... Que lo elimino y ya está. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a intentar ver cómo lo explica física clásica. Voy a poner un título así guay. ¿Cuál es la explicación, o cómo lo intenta explicar, o por qué fallaba la explicación de la física clásica? ¿Vale? Vale, vamos a ver. Aquí. Vale. Hay que recordar que para la física clásica la luz, en esa época, en la época de finales del siglo XIX, pensaban que la luz era una onda, exclusivamente una onda. ¿Vale? Y las ondas, la energía de las ondas depende de la intensidad de la luz. ¿Vale? Entonces, la primera característica, la frecuencia umbral. La frecuencia umbral es inexplicable según la física clásica. ¿Vale? Para la física clásica es inexplicable. ¿Por qué? Porque si los electrones necesitan una energía mínima para saltar, no debe depender de la frecuencia de la luz. Entonces, no debería haber una frecuencia umbral, debería haber una intensidad umbral. Debería haber una intensidad umbral. ¿Por qué? Porque la energía depende de la intensidad de la luz, porque es una onda, no de la frecuencia. Por lo tanto, esto es primer fallo de la física, el primer fallo de la física clásica para explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es el segundo? La segunda característica del efecto fotoeléctrico, acordaros que es que a mayor intensidad saltan más electrones. A mayor intensidad de la luz saltan más electrones. Según la física clásica, a mayor
a mayor intensidad, de la luz, deberían tener más energía los electrones, no saltar más electrones. Esto no lo sucedía en el experimento. Acordaos que en el experimento lo que pasa al aumentar la intensidad de la luz es que saltan más electrones, no que salten con más energía. Por lo tanto, segundo fallo de la física clásica. Y el tercer fallo, pues está relacionado con el primero, el potencial de frenado. El potencial de frenado en el experimento depende de la frecuencia. El potencial de frenado debería depender de la... debería depender de la intensidad de la luz otra vez. Pues una medida de la energía que tienen los electrones. Como no depende de la intensidad, depende de la frecuencia, tercer fallo. Vale, por lo tanto la física clásica era incapaz de explicar el efecto fotoeléctrico. Vale, ¿quién explicó? ¿Quién explicó el efecto fotoeléctrico? Tal como se explica ahora mismo. ¿Vale? Pues fue Einstein. Einstein fue el que aplicó la física cuántica al efecto fotoeléctrico. ¿Vale? La explicación cuántica se la debemos a Albert Einstein. ¿Vale? En los apuntes, no me acuerdo cuándo fue. En los apuntes os tengo puesto... Mira, en 1905, aquí lo tenéis. En 1905 Einstein explicó el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que hizo? ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo Einstein? Pues aplicó la hipótesis de Planck, la del cuerpo negro, al efecto fotoeléctrico. Entonces, Einstein, Planck lo que dijo es que el cuerpo negro emitía energía en forma de paquetes. Pues Einstein lo que dijo es que la luz se transmite también en forma de paquetes. Acordaros, los cuantos, de ahí viene el nombre de física cuántica. En forma de paquetes, ¿vale? Estos paquetes los llamó fotones. Es como llamamos ahora las partículas que forman la luz. Y la energía de cada fotón es h por la frecuencia de la luz. ¿Vale? Aplicó la hipótesis de Planck, la aplicó al efecto fotoeléctrico. Y con esto explicó todo. ¿Por qué? A ver, porque la energía ahora ya no depende de la intensidad, depende de la frecuencia, según Einstein. Entonces, las tres características están claras. Si necesitamos una energía mínima para que salten esos electrones, esa energía dependerá de la frecuencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la energía de los fotones depende de la frecuencia. Mayor intensidad de la luz. Fijaros, volvemos a ver esto. Cuanta más intensidad, lo que tenemos son más fotones. Menos intensidad, menos fotones. Voy a dejar esto hacer otra vez. Menor intensidad, menos fotones. Y como cada fotón es capaz de hacer saltar un electrón, menos electrones. Pero con la misma energía. ¿Vale? Si pongo más intensidad, salta más electrones, pero la velocidad con la que saltan es la misma. La velocidad de los electrones depende de la frecuencia. Llega un momento incluso en que se para. ¿Vale? Mayor frecuencia, menor longitud de onda, mayor velocidad de los electrones. ¿Vale? Y la tercera característica también está clara. Para frenar los electrones, el potencial de frenado, que es la energía que necesitamos poner a la pila para que los electrones se frenen, depende de la frecuencia. No depende de la intensidad. Con lo cual Einstein explicó el efecto fotoeléctrico. Vale. ¿Qué ecuaciones qué ecuaciones sacó Einstein para el efecto fotoeléctrico? Pues las tenéis en los apuntes, pero bueno, os las vuelvo a explicar aquí. Las tenéis aquí en los apuntes. Entonces, vamos a ver. La ecuación del efecto fotoeléctrico que creó Einstein o que hizo Einstein fue esta. Ecuación del efecto fotoeléctrico. Vale,
Einstein lo que hizo fue un análisis de la energía, del efecto fotoeléctrico, muy fácil. Lo que dijo fue que la energía de la luz, la energía de los fotones, se repartía en dos cosas. La primera, en arrancar los electrones, ¿vale? Y lo segundo, en la energía cinética de los electrones. ¿Vale? Vale, esto con fórmula para aplicar a los problemas, ¿cómo se pone? ¿Cuál es la energía de un fotón? Pues ya lo hemos visto. H, la constante de Planck por la frecuencia. Esto es igual a la energía que hace falta para arrancar los electrones. A esta la vamos a llamar W. W mayúscula. Lo voy a poner aquí en rojo, vamos a cambiar el color rojo. A esto se le llama función trabajo, trabajo de extracción. Vamos a poner trabajo de extracción. Extracción. Es la energía mínima que necesitas para arrancar un electrón del metal. Depende de qué metal sea. Pues el sodio tiene un trabajo de extracción, el sodio, el potasio tiene otro, etc. ¿Vale? Normalmente se utilizan metales alcalinos. Y la segunda parte, la energía cinética de los electrones, pues más la energía cinética se suele poner máxima. ¿Por qué? Porque los electrones, si os fijáis en la simulación, vamos a disminuir un poco la intensidad para que lo veáis bien. Vamos a dejar todo esto. Los electrones algunos saltan más rápido, más despacio. ¿De qué depende? Pues de lo profundos que estén en el metal. Entonces, esa energía cinética que aparece en la fórmula, la energía de los electrones que más rápido van. Por eso se suele llamar energía cinética máxima. ¿Vale? Entonces, la energía del fotón se reparte en arrancar los electrones y luego darles energía cinética. ¿Vale? Esta es la ecuación fundamental del efecto fotoeléctrico. Ahora, para calcular el trabajo de extracción y la energía cinética máxima, pues utilizamos varias cosas. Por ejemplo, el trabajo de extracción, ¿a quién va a ser igual? Pues el trabajo de extracción es la energía mínima para arrancar los electrones. Si os acordáis de las características del efecto fotoeléctrico, ¿con quién estaba relacionada la energía mínima para arrancar electrones? Con la frecuencia umbral. La frecuencia umbral era mínima para arrancar electrones. Entonces, ¿a qué será igual el trabajo de extracción? A la energía de un fotón con la frecuencia mínima para arrancar electrones. Es decir, la función trabajo es h por la frecuencia umbral. Acordaros que este nu sub 0 es la frecuencia umbral. ¿Vale? Entonces, en los problemas normalmente no os dan el trabajo de extracción directamente, sino que os dan la frecuencia umbral. Pues aquí con esto calculáis el trabajo de extracción. ¿Vale? La energía cinética máxima, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la podéis calcular con la fórmula normal de la energía cinética, 1/2 de m v máxima al cuadrado. No estamos en relatividad, estamos en cuántica, por lo tanto esta fórmula de energía cinética nos vale. Y la energía cinética también está relacionada con el potencial de frenado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la energía de los electrones, el potencial de frenado es el potencial, la energía que necesitamos para frenar a los electrones. Entonces está relacionado con la energía cinética de los electrones. Entonces, la energía cinética máxima de los electrones también es igual, por si alguna vez os piden o os dan el potencial de frenado, es la energía de un electrón con ese potencial de frenado, o la energía de ese potencial de frenado en julios, y eso es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado. ¿Vale? Esto lo he escrito mal, por si lo necesitáis. Os recuerdo que voy a ponerlo en rojo. Este nu sub 0, esta es la frecuencia umbral. Este VD es el potencial de frenado. Y esta E es la carga del electrón. De 1,6 por 10 elevado a menos 19. Todo en valor absoluto. Esto es valor absoluto, nunca se pone negativo. Aquí todas las magnitudes deben ser positivas. ¿De acuerdo?
Vale, H, constante de Planck, está nu, la frecuencia de la luz. Voy a ponerla aquí, frecuencia. En todos estos problemas va a haber dos frecuencias, no las confundáis. Una es la frecuencia de la luz que produce el efecto fotoeléctrico y otra es la frecuencia umbral, la frecuencia mínima para que haya efecto fotoeléctrico. Se suelen utilizar las dos en los problemas, tened cuidado, no las confundáis, ¿vale? Y yo creo que está explicado esto. Ahora os voy a grabar un vídeo con un problema de ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo se soluciona. ¿De acuerdo? Chao.